Buenas a todos, chavales. Hoy tenemos por aquí a un gran aficionado del Alavés, es socio, accionista y aficionado del Deportivo Alavés, además de tener su propio canal de YouTube desde hace ya algo más de 6 años. Hoy tenemos en frontal rojo a Aitor Pérez. Bienvenido, crack. ¿Qué pasa, Paul? ¿Qué tal? Aquí ¿Cómo estamos, en estamos, Vitoria. tío? ¿Cómo Todo vamos? bien. Todo bien, pues mira, hoy a las 6 de la tarde empiezan las fiestas de Vitoria. Hostia, O o sea sea, que vamos, voy a estar de fiesta estos días. hay mucha movida ya de gente, ya, bueno, está la ciudad repleta, turistas, está a tope. Ya, y sí, habrá. A ver, yo no soy muy de fiesta, también te digo, pero bueno, algo habrá, algo saldremos un poco. Bueno, así para entender un poquillo la actualidad del Alavés, qué mejor que empezar un poquillo, Aitor, no sé si lo ves bien, el tema de los fichajes, las ventas, los juegos que se han ido libres. Hacemos un breve repaso para que la gente entienda cómo se ha reforzado el Alavés y a partir de ahí ya podremos avanzar con un contexto mayor. En ventas tenéis a Santiago Mourinho, con el cual creo que te llevabas bastante bien al tener fotos con él y tal en tu perfil de Instagram. Se va al pobre por 4 millones. Luego el tema de Panicelli, que lo trataremos más en profundidad luego, que se va por 16,5 millones, entre comillas, al Estrasburgo. Y Konechny, que se va al Racing por 3 millones. ¿Hay alguna de estas ventas que crees que se ha hecho por algo en especial o son ventas que el club tenía que hacer sí o sí? Yo creo que sobre todo la que no quería hacer el club era la de Mourinho, porque Mourinho era un central de un perfil muy interesante, un central joven que hizo una temporada muy buena temporada pasada, que el Atlético podía comprarlo este verano, también el que viene, pero el Atlético ya hace un mes nos dijo que no iba a ejercer la opción de compra, entonces el Alavés estaba bastante convencido de que Mourinho se iba a quedar, aparte de que andamos cortos de centrales, y yo creo que es la venta más inesperada. Encima se te va por 4 millones cuando ves que el Villarreal ha pagado 10, o sea, es que te llevas muy poco dinero. La de Panicelli era más. El club quería que él se quedara también, pero claro, había ofertas potentes y al final es un dinero bastante importante, y entonces pues también ha salido. Y Konechny era un jugador con el que el Alavés más o menos no contaba, él quería volver a Argentina y es una venta bastante buena porque lo fichamos por 2 y lo vendemos por 3, bueno, salimos hasta ganando, o sea que bueno, esa ni tan mal. Luego también tenemos que sumar el tema de los jugadores que se han ido libres, es decir, no dejan dinero al club, lo que sí que al final ya no tendréis que pagar ese salario, pero claro, tener que vender, bueno, que se vaya gratis al Español, Quique García, que es al final un rival directo, podríamos decir, del Alavés, y Abkal al Getafe, quizá son movimientos que al Alavés no le interesan, que se vayan a rivales directos. Y luego también está de Sedlar, que se va al tractor de la Liga iraní, que aquí sí que, bueno, no, tampoco es ningún problema a nivel de rival directo, pero son 3 jugadores que aportaban bastante al equipo y que yo creo que se van a notar estas bajas esta temporada. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, sí, es que son los dos puestos donde la AS está más cojo ahora mismo, que es la delantera y la defensa. A ver, lo que dices tú sí, lo de Quique García y Afkar, que al final refuerzan a rivales directos. Lo de Sedlar se entiende porque al final es un jugador que tuvo una lesión muy grave hace un par de años y estuvo prácticamente un año lesionado. La temporada pasada ya jugó muy poquito, 34 años. Al final él acaba contrato y creo que era algo que bueno, no afecta demasiado. Lo de Azcar, el Alavés intentó renovarle sí o sí, de todas, al menos para poder sacar dinero por él, y creo que él no estaba muy por la labor. Yo pensaba que iba a ir a la Premier o quizá se habló mucho del Betis, que no eran rivales directos, pero al final a mí me sorprende mucho que se vaya a un Getafe, porque estando aquí bien en el Alavés, te vas a un rival de un nivel similar. Entiendo que cobrará más dinero que aquí, pero tampoco creo que mucho más. Si salía de aquí era para ir a un equipo más potente, ¿no? No para ir a un Getafe que al final es de nuestra liga. Y lo de Quique también me sorprendió mucho, pero lo de Quique es un tema económico.
el Español le ofrecía bastante dinero y encima le daba 2 años, el Alavés le ofrecía 1 año y no sé, creo que la mitad de dinero así, entonces creo que aunque él estaba muy a gusto aquí, pues claro, con casi 36 años, el último contrato que puede firmar y un contratazo encima, ¿no? Y luego, bueno, el Español creo que es un equipo que, bueno, creo que está haciendo un buen mercado, pero bueno, sí, es una... Al final, lo de Quique se junta con lo de Panicelli, porque dices, bueno, se va Quique, te vas a Panicelli, Panicelli también se va. Entonces te quedas muy cojo con la delantera y atrás, pues eso, se han ido Afkar, se han ido Sedlar, se han ido Mourinho. O sea, son dos puestos clave y estamos muy faltos de jugadores en esos dos puestos. Luego vamos a pasar un poquito a los jugadores que tenéis cedidos, que allí estarían Obono al Andorra, que el portero, bueno, al final tampoco iba a tener mucho sitio en la plantilla con el tema del refuerzo de Raúl Fernández en portería y ya teniendo a Sivera. Luego Adrián Pica, que se ha ido al Mirandés, y Unai Ropero, que se ha ido al Hércules. No sé si hay alguna cesión de estas dos últimas que te haya sorprendido más y si crees que hay alguna cesión que está en stand-by de momento, pero que se podría dar. Bueno, yo creo que son cesiones lógicas. Por ejemplo, el último caso, el de Ropero, el año pasado no tuvo protagonismo en el Dense, en segunda división, entonces baja una categoría a primera ref. Creo que en el Hércules tiene la oportunidad y tiene que romperla ya porque si no va a ser muy complicado que llegue al primer equipo. Un jugador que no olvidemos marcó 20 goles hace un par de temporadas en el filial, entonces creo que es una cesión lógica, espero que lo haga muy bien. Lo de Bueno también, porque al final la portería tenemos tres porteros y bueno, Bueno al final lleva 3 años aquí jugando la Copa del Rey y poco más. Y espero que tenga minutos en Andorra. Y la de Pica ahora, en su momento me parecía más lógica, pero ahora, viendo que no tenemos centrales, casi me... No sé, que entiendo que será complicado ahora ir donde el Mirandés y pagarle una indemnización, pero ahora mismo Pica haría bastante falta porque otros centrales. Contando con que se hubiese quedado Mourinho, pues bueno, Mourinho, Garcés, Diarra, tal, dices, bueno, que tenga minutos Pica en el Mirandés, pero es que ahora mismo no habiendo centrales, Pica sería titular en el Alavés. Entonces, ¿Tú crees que pasa que esta bueno, opción al Mirandés es más que nada por el tema del beneficio que se ha podido sacar gracias a al gran nivel de Panicelli en el Mirandés la temporada pasada e intentar imitar esa operación para ver si pueden sacar un rédito económico de él en un futuro o si no para explotar al jugador y quedártelo la temporada siguiente? a ver, a ver, también es verdad que cuando cedimos a Panicelli no esperábamos que fuera a dar el nivel que ha dado, ¿no? Pero creo que Panicelli es un jugador o sea, no veo que Pica. Hombre, ojalá haga una buena temporada y tal, pero me extraña que Pica se salga del mapa y lo vendamos el año que viene por 5 millones, no creo. Yo creo que lo de Pica es porque aquí no iba a tener minutos para que los tenga y el año que viene nos refuerza a nosotros, pero no creo que Pica de momento esté para venderlo. Yo creo que es un jugador que es aprovechable para el Alavés. Luego, en tema de fichajes, es verdad que os habéis reforzado, pero sin gastar en la mayoría de los jugadores. Areñá lo ficháis por 1 millón proveniente del Getafe. Luego a Calebe lo traéis cedido proveniente del Fortaleza, que es al final un media punta brasileño, sí, a ver cómo se adapta en la liga. En el lateral izquierdo os habéis reforzado con Yusi Enríquez por 3 millones desde el Madrid Castilla y con Johnny Otto que llega gratis desde el PAOK. Y luego el tema de Raúl Fernández, como habíamos comentado antes, para ser el portero suplente, se entiende y Pablo Ibáñez, que para mí es un fichajazo que hacéis aquí, obviamente desde los Asuna, también un rival directo, entre comillas, esta última temporada se lo quitáis y a los Asuna. No sé cómo ves estos refuerzos y si crees que a la vez debería de reforzarse en alguna posición más que por lo que has dicho, entiendo que en el delantero y en el central. ¿Cómo ves estos refuerzos? Que aunque empezó un poco flojo, acabó muy fuerte la temporada, entonces creo que el equipo apuesta mucho por Yusi, por el que paga 3 millones. Es una operación creo que bastante interesante. A ver, aquí está el recuerdo de Teo Hernández cuando vino cedido del Atlético.
ojalá Yusi se dé la mitad de lo que dio Teo, ¿no? Pero creo que es un refuerzo interesante. Luego Johnny es un refuerzo también que me gusta mucho porque es un jugador que es veterano, que conoce la liga y que puede jugar tanto lateral derecho como lateral izquierdo, y eso te va a dar opciones, pues por ejemplo, para que Tenaglia pueda jugar de central, ahora que andamos ahí cojos. Lo del portero a mí me ha sorprendido mucho, lo de Raúl. Yo creo que no sé si era del todo necesario, creo que tenemos porteros en la cantera de un nivel bastante alto y creo que, por ejemplo, Adrián Rodríguez podría haber sido el segundo portero tranquilamente. Entonces, es un tema un poco raro porque no va a tener minutos en principio, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que si te lesionas Sivera como el año pasado, pues bueno, digamos que Raúl Fernández te va a dar más seguridad que Jesús Oguón en principio, no, por la veteranía que tiene. Y luego lo del centro del campo. Bueno, Aleñá creo que es un jugador que sí que me parece un fichaje muy interesante porque el año pasado lo hizo muy bien con el Chacho Coudet, que es un jugador que jugaba un poco de interior izquierdo, pero tampoco es un jugador de banda, ¿no? Pero en el centro del campo ayudaba mucho y creo que es un jugador muy, muy interesante, que además ya conoce la casa. Y bueno, lo de Caleb, sinceramente, no conozco mucho al jugador, ¿no? Creo que es un jugador que si da buen nivel en la media punta lo puede hacer bien, pero ahí tenemos a Guridi y quitar a Guridi me parece que va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, Caleb en principio ha hecho buenas temporadas en Brasil, aunque viene de estar también un año lesionado y así. Y bueno, es un jugador que puede ser interesante, pero obviamente y de Mourinho, pues hay que fichar probablemente un par de delanteros, porque Villalibre es muy probable que salga, y un par de centrales también, entiendo. Luego, por el tema de Panichelli, ¿crees que está saldada, o sea, está pensada en saldar la deuda? Porque al final la venta de Panichelli, que fue por 16,5 millones más uno en variable, por lo que se dice, tenía una cláusula ya de 20 millones y no obstante, al final era la de recibirá el 50% de esa cifra, por eso te decía el tema antes de los 16 millones y medio, Sí. que sería unos 8 millones y medio aproximadamente, ya que el resto irá destinado a River Plate, sus agentes y el Racing de Córdoba. Además, el club ha explicado en informes recientes que dispone de una deuda total cercana a los 70 millones, de los cuales 17 millones corresponden a bancos y al resto de préstamo del CVC, el cual está amortizable a unos 50 años en condiciones favorables. No sé cómo ves tú esta situación del Alavés económica y si crees que realmente se puede reforzar o va a tener que tirar de cantera y a ver si os podéis mantener en primera, porque viendo el nivel de la plantilla, como dices tú, en el tema de centrales y delantera, no sé si la aspiración del equipo esta temporada es salvarse como se pueda, como hizo el Getafe la temporada pasada. Bueno, yo creo que el objetivo es salvarse, pero a poder ser sin sufrir tanto como la temporada pasada. Yo creo que todavía queda mercado. Creo que la es económicamente no está tan mal. Creo que sí que puede realizar algún traspaso. De hecho, se está hablando, por ejemplo, de Juan Cruz, el jugador del Leganés, y creo que el Alavés tiene dinero para ir al mercado. Luego, además, estoy bastante convencido. Solo tenemos un jugador cedido, que es Calebe, y últimamente nos están viniendo muchas cesiones del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que a finales de mercado va a venir alguna cesión, seguramente algún jugador joven en esos, pues quizá un delantero, quizá un central. Entonces yo creo que, bueno, estamos a día todavía 4 de agosto, creo que todavía hasta el 30 hay mercado, hay tiempo para fichar, y creo que el Alavés con lo que ha ingresado, que al final pues son más de 10 millones de euros lo que ha ingresado y apenas ha gastado 3 o 4, creo que sí que tiene margen para ir al mercado, ¿no? Y luego, bueno, el tema de la deuda creo que está bastante controlado por la gerencia, por Querejeta y compañía, y creo que no va a afectar a la hora de poder realizar fichajes. Obviamente, dentro de nuestras posibilidades, obviamente las no va a fichar a nadie por 20 millones, pero sí que fichajes de 3 4 millones se pueden realizar, y creo que de cara a ese objetivo
no de mantener la categoría, pues eso, a la última hora, sino intentar mantenerla, llegar, yo que sé, a las 3 últimas jornadas salvado, por ejemplo. Bueno, sería un planazo para esta temporada. Luego tenemos también el tema del acuerdo estratégico de patrocinio a largo plazo. El club ha firmado un acuerdo estratégico con Cuchabank y Fundación Vital por una duración de 10 temporadas hasta junio de 2035. Cuchabank se convierte en el patrocinador oficial premium del primer equipo masculino, con presencia visible en la camiseta, la sala de prensa, el LED del estadio y otros soportes. Y luego Fundación Vital será patrocinador oficial premium del equipo femenino. Además de patrocinador del masculino, también estará participando en campañas sociales y de apoyos vinculados al deporte femenino. ¿Cómo ves este tema de colaborar con Cuchabank y con Fundación Vital para el club? ¿Crees que puede dar beneficio a largo plazo? ¿Cómo afecta en la imagen del club? Sí, no, a ver, me parece genial. Yo creo que es un acuerdo súper importante porque Kutxabank en el País Vasco es el banco más importante que hay, más o menos. Y luego, aparte, creo que estábamos un poco en desventaja con Athletic Real Sociedad, que llevan años trabajando con Kutxabank y creo que es un acuerdo muy ventajoso para las dos partes y creo que nos va a beneficiar mucho. Creo que si el Alavés consigue estabilizarse en primera división, creo que tener un patrocinador tan potente como Cuchabán creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? Y luego, pues lo que decías de Fundación Vital, de trabajar con el femenino. El Alavés lleva años apostando por el femenino también. Estuvimos 2 temporadas en primera recientemente. El año pasado nos quedamos en los playoffs a puntito de subir a primera y el objetivo del femenino es subir a primera esta temporada. Entonces creo que ese apoyo también va a ser muy, muy positivo. Luego vamos a pasar un poquillo con el tema de la expansión de la ciudad deportiva de Ibaya, por el cual el gobierno vasco autorizó las obras de ampliación en la ciudad deportiva de Ibaya sin requerir evaluación ambiental estratégica. Aunque hay disputas en la Junta Administrativa local por zonas afectadas, el proyecto sigue adelante y representa una inversión a medio y largo plazo en infraestructura deportiva. Entonces, no sé si es más importante esto que reforzar al primer equipo o si crees que es lo mejor para el futuro del club ya apostar por estas reformas. A ver, yo creo que a largo plazo sí que lo de todo el tema de Ibai es muy importante. Siempre lo han, desde la Junta de Alfonso Fernández de Troconiz y bueno, de la jefatura de José Anquerejeta siempre han hablado de que Ibai es muy importante y tal, pero sí que es cierto que también en los 14 años que lleva ya esta Junta no todo lo que se ha dicho que se iba a hacer en Ibaya no se ha realizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha costado también por temas, pues lo que has dicho tú, con disputas, al final Ibaya está enclavado en un pueblo que se llama Zuazo de Vitoria, que tiene ahí, pues, hay caminos, hay pastos de agricultores y bueno, y era un poco complicado porque ellos no querían, el Alavés quería comprar, no le dejaban y bueno, al final se ha podido realizar, o sea, la compra está realizada, falta un poco, se han empezado a hacer obras y tal, pero bueno, todavía creo que es algo que llevará su tiempo. Creo que ahora mismo a corto plazo creo que es más importante reforzar al primer equipo, porque al final creo que Sí. Ibaya es muy importante, pero al final si el equipo baja a segunda, todo va a ser más complicado. Y claro, sí que hay un dinero destinado a Ibaya, pero si bajas a segunda, pues quizá tienes que hacer una plantilla más débil, te va a ser más complicado subir a primera. Entonces creo que a día de hoy, en este mes de agosto, lo más importante es reforzar al primer equipo, desembolsar cierto dinero en piezas clave y bueno, lo de Ibai ya hay un dinero destinado. Creo que se va a trabajar en ello porque de hecho, las instalaciones de Ibai van a ser sede
en el Mundial 2030 para algún equipo que, pues seguramente alguno que juegue por aquí cerca, en San Mamés o en una Noeta, y entonces van a ser sede, entonces tienen que estar en unas condiciones que ahora mismo no están. Hay que reconocer que Ibaya a día de hoy es una de las peores ciudades deportivas de Primera División, entonces creo que necesita esa mejora y creo que necesita una reforma que lleva necesitando ya mucho tiempo, que creo que se va a llevar a cabo, pero bueno, se va a llevar a cabo, pues seguramente de aquí al año que viene no estará, de aquí a 2, pues esperemos que sí, pero Sí, bueno, está poco a claro. poco, poco a poco. Y luego ya vamos a terminar un poquillo con el tema de la alta tasa de renovación de abonos. Supongo que estaréis bastante contentos en Vitoria porque ha habido, bueno, al principio el club ha establecido un techo de 17.800 abonos, que está un poquito apenas por debajo del aforo de total de Mendizorroza, que son un total de 19.840 butacas, con el objetivo de facilitar nuevas altas en el futuro y reservar el tema del espacio para venta anticipada y visitantes. Lo impresionante es que en la renovación de abonos ha sido del 96%, prácticamente idéntica a la temporada anterior, lo que refleja una base sólida de aficionados fieles. Obviamente tú estás allí. ¿Cómo ves el tema de que cada año al final estéis renovando casi los mismos, el tema de ser socios, y también el 35% de los abonados que sean los jóvenes? ¿Cómo ves que haya esa infraestructura ya desde jóvenes para mantener una afición sólida en Vito, o sea, en Mendizorroza? Bueno, ahora es que esto me parece algo súper positivo. Además, lo que dices del tema joven. Yo cuando era pequeño en los años 90, los niños eran del Barcelona, del Real Madrid, de la Real Sociedad, del Atleti de Bilbao. Había muy pocos niños del Alavés, muy pocos niños que fueran al campo, iba muy poca gente al campo. Bueno, luego tuvimos la época de Peterman, que fue muy dura, también se perdió mucho socio, pero luego es cierto que el equipo, el bajar a segunda B fue un palo económico, sobre todo, y un palo de todos los aspectos, pero a partir de ahí el equipo empezó a reforzar el sentimiento de pertenencia y empezó a hacer muchos socios, ¿no? Subimos a segunda, subimos a primera y claro, luego encima hemos enganchado en los últimos 10 años 9 de ellos en primera, ¿no? Entonces, los niños han visto joder, que en Vitoria puede haber un equipo de primera, puede haber un equipo competitivo, que juegue contra los mejores y se ha ganado muchísima afición, sobre todo en el sector joven. Y luego gente más mayor, pues que igual había dejado de ir al campo, pues por lo de Peterman, porque el equipo estaba mal, pues se ha vuelto a reenganchar y es verdad que el tema de la afición, y creo que en general siempre hemos sido una afición bastante buena, que siempre ha apoyado al equipo, que es siempre todos los rivales dicen que es uno de los campos donde más gusta jugar por el ambiente que hay. Y bueno, está muy bien. Yo creo que está muy bien el tener esos 17.800 y ahí se abriría un melón también potente, que es la remodelación de Mendizorroza. Creo que Mendizorroza ahora mismo se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño, aparte de que es un campo también anticuado, tiene más de 100 años Mendizorroza, aunque ha habido reformas, obviamente. Creo que ese es el otro paso que debe dar el Alavés, aparte de Ibaya, remodelar Mendizorroza. Esto también ha generado mucha polémica porque se habla pues de hacer un campo nuevo en otro lugar, se habla de tirar Mendizorroza y hacerlo totalmente nuevo. Bueno, es un tema muy complicado porque hay mucho dinero, el campo es municipal, se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos, no es fácil, pero sí que yo lo que veo es que hay mucha gente en lista de espera que quiere ser socia y no puede. Yo creo que ahora mismo el campo con 19.840 espectadores de aforo, tener en cuenta que hay que dejar para el visitante, se queda pequeño. Yo creo que Mendizorroza, al menos 25.000, yo creo que sería una cifra bastante ajustada a la realidad actual del Alavés. Bueno, y ahora ya sí que sí, para finalizar, antes hemos hablado un poquito a lo que aspira el club. ¿Tú qué crees que hará esta temporada el Alavés? ¿Cómo crees que quedará? Bueno, a ver, siempre es difícil anticiparse al futuro, ¿no? Yo creo que es importante empezar bien, creo que esto puede marcar. Luego, a ver,
puedes empezar mal como el año pasado y luego al final terminas remontando, ¿no? Pero normalmente si empiezas bien y haces una primera vuelta, por ejemplo, aquí hay equipos muy próximos a nosotros, como el Eibar y el Osasuna, por ejemplo, que yo recuerdo que han hecho primeras vueltas de 30 y tantos puntos y luego la segunda vuelta igual se han echado a dormir, pero ya tenían la salvación hecha. Entonces yo creo que siempre con ese par de centrales, ese par de delanteros y luego eso, pues bueno, no tenemos un calendario fácil al principio, más allá de que jugamos contra el Levante, luego tenemos que ir a aquel campo del Betis, recibimos al Atlético y vamos a Bilbao. Pero bueno, yo creo que el Atlético ha empezado más tarde la pretemporada, se le puede, ¿por qué no? Coger ahí bien. El Betis también yo creo que es un equipo que irá más durante la temporada. Bueno, yo creo que si empezamos bien y ya con el Chacho Coudet desde el principio, con una plantilla más hecha a lo que él quiere, yo creo que podemos tener una temporada más tranquila que la pasada y por qué y no descartar pues acabar ojalá décimos segundos con tranquilidad y si acabamos decimoquintos tampoco pasa nada, pero sobre todo pues no sufrir tanto como la pasada, ¿no? Que el equipo tenga más regularidad y pueda ver el descenso de lejos. Bueno, Aitor, pues muchas gracias por haber pasado hoy por aquí por Frontal Rojo. Al final, traer a gente de este nivel como tú aporta bastante al entretenimiento, que al final es lo que es el periodismo también. Y nada, espero que a la vez le vaya lo mejor posible esta temporada y todos los aficionados de la liga podamos disfrutar del gran rendimiento de lo que es el Deportivo Alavés. Nada, muchas gracias a ti por acogerme y por esta charla tan interesante. Venga.